Saludos afectuosos y bienvenidos a esta nueva cápsula en la que algunos amigos suelen verter sus inquietudes. Me preguntan en esta oportunidad si olvidar es bueno o es malo, ¿no? Y bueno, pues olvidar no tiene por qué ser necesariamente malo, ¿no? Porque la psicología destaca el valor de no acordarse de absolutamente de todo, o sea que tiene sentido olvidarse de vez en cuando, ¿no? El olvido no es una enfermedad de la memoria, sino pudiéramos decir que es un síntoma de la salud. Y es que el tiempo pasa y con él se van muchos recuerdos, ¿no? Pero en general cuando la gente habla de la memoria es para referirse al olvido más que al recuerdo, ¿no? A los hay que dicen, tengo muy mala memoria, se me olvida todo, ¿no? Pero son expresiones tal vez un poco exageradas, pero sí son frecuentes. Creo que es una realidad que casi todo el mundo tiene asumido una especie de axioma que seguramente rezaría así: recordar es bueno, olvidar es malo. Sin embargo, sin olvidar, nada iría bien, ni nuestra memoria, ni por supuesto nuestra vida. Acabamos de ver cómo el olvido facilita el recuerdo y cómo en general resulta imprescindible para un funcionamiento eficaz de la memoria. El olvido es necesario. Eso ya lo dejó bien claro a William James cuando advertía de que si recordásemos absolutamente todo, lo pasaríamos tan mal en la vida como si no recordásemos nada. Y pienso que también Borges entendió mejor que nadie la maldición que supondría tener una memoria que guardara y recordara todo. Por eso en aquel cuento fenomenal, genial, tan espléndido, Funes el mentiroso, pues él traza una prosa perfecta, ¿verdad?, para dibujar el retrato del muchacho que, tras ser volteado por un redomón, quedó tullido y sin esperanza de recuperación. La historia se hace fascinante desde el momento de la caída, porque aquel joven gaucho de 19 años, que había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo, pues ahora tenía una memoria prodigiosa e infalible. La caída del caballo le hizo perder la conciencia, pero cuando la recobró, pues resultó que el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Allí Funes, sorprendentemente, pues no pierde la memoria al ser volteado por un caballo, sino el olvido. Y así esa genialidad de Borges convierte a un muchacho malherido y golpeado en la cabeza pues en un ser superior, en una especie de Zaratustra, cimarrón y vernáculo, con una memoria abrumadoramente precisa. Funes lo recuerda todo, no olvida nada, no puede olvidar nada. Lo pensado una sola vez y ya no podía borrárselo. Al fin y al cabo, pues es un ser humano cautivo de una memoria implacable e inasequible al olvido. No solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o que la había imaginado. Él discernía continuamente los avances de la corrupción, de las calles, de la fatiga. Y por eso un ser humano así, sumido en su propio vértigo, amarrado a los detalles, incapaz de ideas generales, incapaz de pensar. Porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Un superhombre, un Zaratustra, pues es lo que nace en la mente de Borges, influido sin duda por las ideas de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos releídos por el escritor argentino, en concreto el pasaje de la obra sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, donde el filósofo alemán pues declara la necesidad vital del olvido y lo hace con estas palabras. Dice él: imaginemos el caso extremo de un hombre al que se le hubiera desposeído completamente de la fuerza de olvidar. Alguien que estuviese condenado a ver en todas partes un devenir. Pues bien, ese hombre no sería capaz de creer más en su propia existencia, ya que vería todas las cosas fluir separadamente en puntos móviles. Se perdería así en esta corriente del devenir, como ese discípulo también consecuente de Heráclito apenas se atreverá ya a levantar un dedo, y es que en toda acción hay olvido, de igual modo que la vida de todo organismo pues no solo necesita luz, sino también oscuridad. Es posible
vivir casi sin recuerdos e incluso vivir feliz, pero es imposible vivir sin olvidar. Por eso necesitamos olvidar. Aunque nos quejemos del olvido, la vida, según subrayó Nietzsche en su momento, no es posible sin olvidar. El olvido es mucho más necesario de lo que imaginamos. Por eso los científicos también de la memoria no dudan al afirmar que el olvido es exactamente lo que necesita nuestra memoria para funcionar de manera óptima. En esa obra, seguramente la más conocida e influyente, ¿no? Les maladies de la mémoire, las enfermedades de la memoria, el psicólogo francés Théodule Ribot destacó el valor y la necesidad del olvido y, según sus propias palabras, una condición de la memoria es justamente esa, el olvido. Sin el olvido total de un número prodigioso de estados de conciencia y el olvido momentáneo de otro gran número, no podemos recordar. Que el olvido, salvo en ciertos casos, no es pues una enfermedad de la memoria, sino una condición de la salud y de la vida. La vida nos enseña que son muchas las razones que nos llevan a desear olvidar y a poner en práctica intencionadamente acciones mentales o conductuales para ocultarla o expulsar de nuestra memoria información, conocimiento o recuerdos concretos. Y es que un mundo, una vida sin olvido, la verdad es que no sería nada deseable. La prueba más convincente la encontramos en los testimonios de personas que, aunque nos sorprenda, no pueden o no saben olvidar. En este sentido, el neuropsicólogo soviético Alexander Luria tuvo la oportunidad de estudiar a lo largo de más de 30 años las excepcionales dotes de memoria de palabras de un tal Solomon Sherevsky, un ser extraño, palabras de propio Luna, que tras fracasar en la música y en el periodismo se hizo mnemonista profesional, comprobando entonces, por extraño que pueda parecer, que no sabía olvidar, ¿no? Este hombre peculiar, este Sherevsky, se encontró en su trabajo de mnemonista con el terrible problema de no poder olvidar la información de las sesiones anteriores y constató angustiado que esa información interfería y le impedía recordar con claridad la del momento presente. ¿Qué hacer para impedir aquellas situaciones en las que se sentía anegado de recuerdos inútiles? Pues, ¿qué podía hacer para olvidarlos? ¿Cómo aprender a apartar de su memoria las imágenes con la información que ya no necesitaba? Este hombre, Sherevsky, se vio en la necesidad de aprender el arte de olvidar, a lo que recurrió a diversas estrategias mentales que le llevaban a manipular las imágenes, borrarlas, taparlas mentalmente, separarse de ellas, pero ni aún así conseguía librarse de ellas. Estaba desesperado el hombre, necesitaba olvidar para poder trabajar. Y no poder olvidar llegó a convertirse en su mayor y más doloroso problema, hasta que un día, de un modo espontáneo, encontró la solución, cuya naturaleza resultó incomprensible tanto para Luria como para él, que narró así su experiencia. Comentó que aquel mes, que había tenido 3 sesiones seguidas y que estaba físicamente cansado, y pensaba en la forma de llevar a cabo la 4ª sesión. Y él temía que se le apareciesen los cuadros de las 3 anteriores. Para él era un problema terrible. La cuestión era, ¿vería o no vería el primer cuadro? Y tenía miedo de que ocurriese, ¿no? Él quería que no apareciese y pensó que el cuadro, pues al no aparecer, él decía, creo que esa es la razón. La razón tiene que ser que yo no quiero que aparezca. Por consiguiente, si yo no quiero, pues no aparece y todo radica en mi voluntad y que tome conciencia para ello. Pues bien, sorprendentemente aquel método funcionó y Luria argumentó que probablemente el olvido se había producido por su inhibición completada por la autosugestión. Y así las palabras del propio Sherevsky pues resultaron ser muy reveladoras a ese respecto, porque dijo que se había sentido liberado de inmediato con la certeza de que estaba a salvo de los errores y eso le daba seguridad. Hablaba entonces con más soltura y se podía permitir el lujo de hacer pausas, ¿no? Y sabía que de acuerdo con su deseo la imagen no aparecería y se encontraría perfectamente bien. Así que bueno, esto es lo que he querido contaros hoy sobre el olvido, haciéndome eco de varias inquietudes de personas que se han dirigido a mí en ese sentido.
Todo lo mejor para vosotros, paz, luz y salud y que vaya todo bien. Inshallah.